Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, como todos los días, planteándonos un tema para pensarlo, un tema que nos lleve a ver qué está pasando, cómo lo resolvemos y que nos hace pensarnos eso en lo cotidiano. Y por ejemplo, hoy es un tema que tiene muchos mitos quizás alrededor, que tiene denuncias o cosas que nos llevan a decir, bueno, ¿cómo empezamos a cambiar ciertas prácticas? En este caso vamos a hablar del parto humanizado. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que están embarazadas, que tienen que acercarse a un hospital para poder tener un parto? Bueno, muchas veces han denunciado, o se dice, ¿sí?, cuando uno escucha el testimonio de mujeres, que este es un proceso que termina siendo un poco traumático. Bueno, ¿qué pasa con justamente el parto humanizado, que viene a dar una respuesta a ese tipo de situaciones? Hay leyes nacionales, hay leyes provinciales y por supuesto hay gente que está trabajando en pos de, bueno, que esto sea algo que cambie el paradigma de cómo se trabaja hacia dentro de los hospitales, por ejemplo. Vamos a hablar de todo eso hoy en Distintos Parecidos con invitados especiales para que nos cuenten de qué se trata todo esto. Vamos al clip como todos los días y empezamos con nuestro programa del día. ¿Y para qué tenés? ¿Y por qué no te hagas la loca y no te hagas la fruncida? Desde el principio de mi embarazo nunca supieron mi nombre, yo simplemente era una historia clínica más. Parece ser que tuve la mala suerte de ponerme de parto activo a la madrugada. Cuando una mujer embarazada, durante el parto o en el posparto, se ve impedida a decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos, o bien es objeto de acciones u omisiones por parte del personal de salud, que le generan daños físicos o psicológicos, se están violando sus derechos humanos. Creo que una persona cuando viene al mundo decide cómo venir de la forma más natural. ¿Dónde está mi marido? Calladita la boca, nosotros lo vamos a vestir a tu marido. No quiero cesárea. A mí la palabra natural me preocupa un poco porque en realidad yo creo que los partos son vaginales y abdominales. Lo que hicieron del parto es que en vez de que fuera un proceso fisiológico, espontáneo y natural, se convirtiera en un proceso conducido, manejado y bajo el control de los médicos. Ley 25.929. Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Dijeron que ellos no la conocían a la ley y que se quería ese tipo de parto que vaya a otro lugar. El sistema no está preparado para atender a un ser humano. Un ser humano que está dando a luz a otro ser humano. Muchos interrogantes nos quedan después de este clip, de estos testimonios que estábamos escuchando. Y la pregunta fundamental es, ¿la mujer pierde poder de control o poder de decisión frente a un médico, frente a una institución al momento de tener un parto? Bueno, eso nos vamos a empezar a preguntar hoy en Distintos Parecidos. Antes voy a saludar a mi compañera Carolina Rotondo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fer. Muy bien. Bueno, antes vamos a presentar, antes de ir a la información que nos da Caro todos los días, presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros Ernesto Olcese, jefe del Departamento de Perinatología del Hospital Lago Mayor. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Victoria Pérez, socióloga del Departamento de Perinatología del Hospital Lago Mayor también. Muchas gracias, Victoria, por estar con nosotros. Y Julieta Romero, licenciada en obstetricia y también 20 años ya trabajando en el Hospital Lago Mayor. Así que también muchas gracias por estar acá para conocer, ¿no? Muchas gracias. Palabra por autorizada, invitarme. por supuesto. Bueno, arranquemos, Caro, con la columna del día. Vamos a la columna entonces del día de hoy para nuestra audiencia y vamos a la primera placa que está relacionada con el parto humanizado. El término parto respetado o parto humanizado hace referencia a una modalidad de atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos de las madres, padres, los niños y las niñas en el momento del nacimiento. Cuando se habla del parto humanizado se habla de generar un espacio familiar donde la mamá y su bebé sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. El dramático crecimiento de cesáreas a nivel mundial que ha descrito la Organización Mundial de la Salud como una epidemia y un grave problema en materia de salud pública, esta organización recomienda que la tasa ideal para los países oscila entre un 10 y un 15%. En 2005, que es la estadística que pudimos rescatar, el organismo ubicó en el 35% la tasa en la Argentina, uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. En la siguiente placa vamos a hablar de la ley de parto humanizado, como bien presentó el clip, que es la ley 25.929, que promueve que se respete a la familia en sus particularidades y que se la acompañe
acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas. A su vez, esta ley establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deben brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, preparto y posparto, incorporándose las mismas al programa médico obligatorio. En la tercera placa vamos a entrar ya con los derechos de la mujer, que son muchos, pero hemos rescatado algunos y seguramente lo vamos a extender a lo largo del programa. En cuanto al embarazo y al parto, la ley establece que la madre tiene derecho a tener información sobre las distintas prácticas médicas que pueden darse durante el parto y posparto, dando lugar a que la madre pueda participar y decidir acerca de diversas intervenciones y prácticas que se utilizan siempre y cuando no haya riesgo de vida tanto para el bebé como para ella. En este sentido, también es importante resaltar que la madre tiene derecho a un parto respetado tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, eligiendo y o evitando procedimientos invasivos innecesarios, como así también conocer la información. De igual manera, tiene derecho a elegir a un acompañante durante el trabajo de parto y el posparto. Este es uno de los puntos más importantes. En la última placa, uno creería que son cosas obvias, pero no. Justamente por eso nos estamos planteando en el programa, ¿no? De, bueno, cuáles son esas cosas que en definitiva nos llevan a que esto se tenga que plantear, ¿no? Como un derecho. Exactamente. Muchas mujeres que quizás todavía no conocen esos derechos que tienen ya de entrado el embarazo, se podría decir. Bien. Y la última placa, si la podemos ver, está relacionado con la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es la 26.485, que se sancionó en el 2009 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Entran dos temas acá que los vamos a mencionar: violencia contra la libertad reproductiva y violencia obstétrica. Según el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, reveló en marzo de 2018 índices un poco dramáticos en lo que tiene que ver la violencia obstétrica. Más de 4.900 testimonios de nacimientos en el país, que expone preocupantes indicadores relacionados con maltrato verbal, intromisiones innecesarias, entre los más usuales. Bien, a partir de esto estamos viendo que hay leyes que ya nos empiezan a enmarcar, a cambiar un paradigma, si se quiere. ¿Cuáles son esas prácticas que nos llevaron a pensar en por qué teníamos que modificarlas? ¿Cuáles son puntualmente esas prácticas que se empezaron a naturalizar en el momento del parto? Bueno, en primer lugar yo querría hacer un poco de historia que llevó a la necesidad de sancionar este tipo de leyes. Todos sabemos que históricamente el parto se desarrolló dentro del ámbito familiar, en una casa, en una habitación que se preparaba específicamente para ese evento, que era una fiesta. Pero no siempre la fiesta terminaba de la mejor manera posible. Sabemos que los eventos en obstetricia ocurren en cuestión de segundos y las repercusiones que pueden tener son muy graves, tanto para la mamá como para el feto. Entonces, en la necesidad de proteger o de evitar ese evento, se pasó a una segunda instancia, que fue la atención del parto en las instituciones que estaban destinadas a eso, hospitales públicos y hospitales privados. Pero eso llevó a que el parto perdiera esa naturaleza familiar y estuviera prácticamente conducido por el médico. Es decir, que aquí cambia la historia y pasa a ser el personal de salud, tanto el médico como la obstétrica, por ejemplo, los protagonistas principales de un evento en el cual solamente debía ser un invitado. El movimiento actual o la movida actual a través de la Organización Mundial de la Salud, con un paradigma de maternidad segura y centrada en la familia, trata de hacer un mix o de combinar esos aspectos. Es decir, tratar de brindarle a la mamá o de que el parto recupere esa necesidad de ser vivido como una fiesta y en familia, pero en un lugar seguro, que evite que cualquier evento obstétrico pudiera terminar en una tragedia, si uno lo quiere. Bueno, en este aspecto preguntarle un poco a Victoria acerca de cómo se cuida este proceso natural que, como bien decías, Ernesto, de alguna forma lo teníamos en la familia y hoy lo tenemos en un hospital público. ¿Cómo se va cuidando ese proceso para que sea lo más natural posible?
Y ahí entran distintos factores, digamos, o sea, para poder, que tiene que ver justamente con el surgimiento de la ley, ¿no? O sea, la ley surge en la medida en que esto que comenta el doctor, de que se hizo necesario, era necesario el desarrollo de la medicina para disminuir las muertes maternas y la muerte materno-infantil, digamos. Pero bueno, empezó a generarse lo contrario, digamos, el protagonismo del parto lo empezó a tener el médico y por lo tanto la asistencia al parto y la conducción del parto y la intervención fue lo que empezó a predominar, ¿sí? O sea, que se pasó de un modelo a un modelo antagónico, o sea, cuando la idea es como que se complementen, Claro, ¿sí? la mujer perdía ahí espacio, ¿no? Digo, La mujer perdió, en general, digamos, cuando el modelo hegemónico es la atención y la asistencia y la intervención, pierde casi todo el protagonismo en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso la ley de parto humanizado, en este caso la ley nacional y el modelo de maternidad segura y centrada en la familia que desarrolló UNICEF, que lo comentaba recién el doctor, yo acá tengo el librito, cualquier cosa, lo podemos, tenemos acá machetes. Vienen a desarrollar esto, ¿cómo podemos hacer para que en la sociedad en la que estamos ir involucrando prácticas que posibiliten que se humanicen aquellas prácticas que se han deshumanizado, ¿sí? Por ejemplo, digamos, hay como un tema delicado y que es delicado, digamos, dentro del ámbito de la medicina, sobre los debates en torno a qué prácticas son invasivas y qué prácticas no son invasivas, ¿sí? La misma ley dice en uno de los artículos, y la ley también de la que habla de violencia obstétrica, es que hay que respetar el proceso fisiológico del parto, claro, en la medida en que no haya ningún riesgo para la mujer o para el niño. Eso Bien. Es lo central, ¿no? Entonces, cualquier práctica que no sea necesaria, ya que no hay ningún riesgo en la salud del niño o de la mamá, no debe realizarse. Eso ya es humanizar el parto, por ejemplo. Bien, ¿y cuáles serían prácticas innecesarias que se hacen invasivamente o sin el consentimiento o que se han hecho, digo, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de esa práctica? Colocar oxitocina, por ejemplo, conducir un parto si no es necesario. La oxitocina se coloca endovenosa, en un suero, entonces si no hace falta, no haría falta colocarla. El famoso goteo. El famoso goteo. Bien. Si nosotros no colocamos una vía en ese paciente, lo que favorecemos en esa mujer es una libertad de movimiento, entonces a ella le estamos dando herramientas para que ella se movilice, esté tranquila, pueda. Una de esas cosas sería eso. Bien. Otra sería, por ejemplo, la rotura prematura de membrana sin necesidad. Si no hay una indicación médica, no haría falta hacerla. Una episiotomía. Pero yo creo que la mayor parte de la gente asocia a esas prácticas innecesarias la utilización de una episiotomía, el corte que se hace en el periné para favorecer la salida y que no es necesario como práctica de rutina. Que sí tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces también perdemos la objetividad, es que esas prácticas muchas veces son necesarias de ser realizadas. No es que no se deba hacer la episiotomía, muchas veces es completamente necesario, pero creo que también lo que se perdió es lo que hablábamos recién de informar a la paciente de por qué se iba a hacer la práctica, cuál era la necesidad de colocarle un goteo o de romper la bolsa durante el trabajo de parto, y que eso era en lo cual el médico o la obstétrica tomaba una decisión totalmente al margen de lo que pudiera decidir la paciente o simplemente de ser informada. Bueno, y creo que ahí cuenta un poco esto de que también en ese momento, en esa situación, contemplando la emoción y la psicología en ese momento de la mujer, se pierden esas cosas y uno puede dar por natural que le estén poniendo un suero, ¿no? O dice, bueno, esto está pasando porque tiene una lógica, pero en definitiva no. Y ahí se empieza a naturalizar. ¿Cómo se empieza a romper con eso desde la información? Desde la información. Nosotros estamos tratando de informar a las pacientes, generando un espacio en el que tenemos el grupo de preparación integral para la maternidad. Entonces, informando al paciente, la gente puede saber de todas estas cosas. Ese curso se dicta los días sábados en la mañana en el Hospital Lago Maggiore. Bien, perfecto. ¿Y es un curso gratuito? ¿Es un curso para todas las mujeres? Es un curso gratuito, es para todas las pacientes embarazadas a partir de las 32 semanas de gestación
importante y muy importante nosotros creemos es que vayan acompañadas de un familiar o quien ellas quieran, familiar, pareja, amigo, quien ellas quieran, para que esta persona también esté informada y brindarle todas las herramientas para que en el momento más importante de su vida tengan con qué... Y que es uno de sus derechos que tengan un acompañante. Sí, total y completamente. La información misma, ¿no? Digo, en definitiva, termina siendo la información la base de todo esto. Claro, en realidad por ahí cuando hablábamos recién de cuáles son las prácticas que se pueden considerar como innecesarias y que tienen que ver en este caso con la deshumanización, ¿no? O sea, cuando hablamos de prácticas innecesarias, está relacionado con la deshumanización y también en la medida en que la mujer no forma parte de esas decisiones. ¿Sí? O sea, la Ley Nacional de Parto Humanizado, la Ley de Derechos del Paciente, establecen en toda la redacción de en todo el articulado, las bases para que se pueda considerar justamente a la persona como sujeta de derechos en la medida en que pueda ella ser parte de las decisiones sobre qué intervención se va a llevar a cabo, ¿sí? O qué intervención propone el personal de salud para llevar a cabo respecto a la situación que está viviendo, ¿no? Bueno, entonces, y en ese aspecto y en esa decisión preguntarle también a Ernesto acerca de por qué las mujeres cada vez eligen más el método de la cesárea. Bueno, en realidad quizás que uno de los mitos más importantes, o no mito obviamente, es el dolor del trabajo de parto, en donde muchas pacientes quieren acceder a una cesárea porque quizás el desconocimiento las lleve a tomar esa decisión para evitar el dolor. Claro. Pero también deben ser informadas de todos los problemas que pueden generarse a partir de una operación cesárea y sobre todo ser sometida a ese tipo de problemas sin necesidad. Es decir, porque la cesárea podrá evitar el dolor del trabajo de parto, pero no evita el dolor más intenso que es en el posoperatorio inmediato. Una incomodidad, una falta de valerse por sí misma, porque durante esas primeras 48 horas prácticamente no puede a veces ni siquiera estar atenta a su bebé. Entonces yo creo que todo nace de lo que uno debe explicarle a la paciente. Y una vez, por lo menos en mi práctica diaria y lo que veo, es que muchas pacientes el primer día de la consulta se sientan enfrente nuestra y nos dicen, yo quiero una cesárea. Claro. Pero Sí, desde sin la consulta. desinformación, justamente. Pero desde la desinformación, y uno también tiene 9 meses para explicarle a esa paciente lo que, o las ventajas de un método o del otro, para que ella después pueda tomar una decisión informada. Y en realidad, desde el punto de vista de la práctica, uno ve, y por ejemplo en nuestro hospital, en donde a veces no se tiene un control con un médico estricto durante los 9 meses, sino que cambia mucho. Por eso es la idea de este programa de preparación integral para la maternidad, porque a lo largo de ese tiempo muchas cambian su posición inicial y muchas veces terminan siendo los mejores partos aquellas pacientes que inicialmente querían una cesárea sí o sí. Bien, vemos como fundamental entonces la información en esto y quizás la pregunta para ir desarrollándola en los próximos bloques tenga que ver con cómo a las mujeres y también ¿no? a las familias en general, cómo se nos van informando desde antes de que ya suceda el hecho de un embarazo o un parto, cómo antes de tomar esa decisión uno puede también acceder a esa información. Lo dejamos abierto también para los próximos bloques. Los invitamos a ustedes a que participen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalu. Nos vamos a quedar con este tema, parto humanizado, parto respetado y los derechos en un momento así, ¿no? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo nos informamos de esto? ¿Y cómo los hacemos valer en ese momento? Enseguida continuamos con más Distintos Parecidos. Ya venimos. Parto
humanizado implica que los protagonistas del parto son la mamá y el bebé. El parto humanizado son una serie de criterios basados en la última evidencia científica que han demostrado ser lo más seguro para ti y para tu bebé. Son partos respetados y siempre tenemos en cuenta la usuaria, que esté cómoda, que todos estamos acá para ayudarla en su parto. Podés tener en la ducha, caminando, parada, en cuclillas. Acostarse es una posición cómoda para el equipo de salud, nunca para la mujer. No es la posición que la pelvis tiene naturalmente para parir. De esta manera, se busca que la institución esté al servicio de la mujer y de sus hijos antes y después de nacer, garantizando el cuidado y atención necesaria. Para que una mujer tome decisiones necesita tener información veraz. Estuve en la ducha. Pienso que quiero tenerla en el banquito porque me parece cómodo también la posición de hacer fuerza para agarrarse y todo. Tiene como el costadito para que pase, así que ahí me senté con la obstetra y ahí estaba mi marido atrás teniéndome la espalda. Fue un momento único, ver cómo ella iba saliendo. Acá somos todos partes de ese parto. Son todos acontecimientos que nos llenan el alma. Seguimos hablando de parto humanizado, de parto respetado y cómo empieza a surgir esto de, bueno, los derechos adentro de esa sala, ¿no? De cuando uno está teniendo un parto, cómo no debe perder el control sobre las decisiones de uno mismo y cómo eso se basa en la información previa y durante y por supuesto también en el post. Pero la pregunta que nos quedó colgada, la que yo hacía en el bloque anterior era ¿por qué esta información, o la idea que tengo yo es que esa información aparece una vez que la mujer ya está embarazada o que ya tuvo que acudir al hospital? ¿Por qué no aparece antes esa información? Bueno, yo creo que no aparece antes. Es difícil, entre comillas, echarle la culpa a alguien porque esa información debería ser brindada desde muchos puntos de vista. Es decir, partiendo de la propia familia, pasando por la escuela primaria, secundaria y los medios de comunicación social que nos permiten en este momento llegar a una información más acabada. Pero todo lo que está relacionado con la sexualidad no deja de ser un inconveniente o un tabú. Entonces, ¿cuántas veces en las familias no se puede acceder a la información correcta porque hablar de sexo, hablar de un embarazo son situaciones problemáticas y que generalmente no llevan o deberían no llevar a un buen puerto? Entonces, creo que todo nace en una ausencia de información o en una mala información. Entonces, la paciente o la mujer en realidad llega embarazada, ya llega entre comillas con el problema instalado y con un desconocimiento de lo que le va a pasar. Creo que esto fue un poco también lo que permitió que de ese parto se hiciera responsable el médico y muchas veces la paciente tiró al médico la responsabilidad de cuidar, entre comillas, su embarazo y su parto, cuando en realidad el médico debía ser nada más que un acompañante, igual que el resto de la familia. Así que creo que por eso fue necesaria la sanción de una ley de salud sexual y reproductiva, por eso es necesario una ley que establezca las condiciones bajo las cuales debe realizarse un parto en la actualidad para hacerlo humanizado o respetado. Bien. Yo creo que todo nace de esa información previa y es a la cual todavía no podemos acceder con comodidad. Y como bien decías, de alguna forma desde las primeras instancias, primaria, secundaria, porque cuando hablamos de mujeres también estamos hablando de niñas, madres, de adolescentes, además de las mujeres, o sea, las adultas se podría decir. Exactamente. Bien, esos casos también están. Y en función de esto, quería un poco quedarnos con una información que nos daba Caro que tiene que ver con la violencia obstétrica, ¿no? Aparece una ley y empiezan a aparecer también las denuncias o los testimonios donde estas cosas se empiezan a visibilizar, empieza a perder esa naturalización ciertas prácticas. ¿Qué pasa con esa violencia obstétrica? ¿Cómo se empieza a combatir desde las instituciones, de los propios médicos? ¿Cómo
¿Cómo se ha hecho? Bueno, yo creo que la violencia obstétrica en primer lugar debe combatirse a punto de partida de una apertura de cada uno de los principales responsables de brindar la salud. Si uno no se abre a estas nuevas alternativas y sigue creyendo en el médico, en la obstétrica hegemónica, creo que va a ser muy difícil cambiar este paradigma. Por lo tanto, lo primero que en realidad uno debe trabajar es en el o sobre el personal de salud, de cambiar esa forma de pensar de años y que es, creo yo, una de las cosas más difíciles. Claro, esta quizás es una pregunta donde, bueno, Julieta como licenciada en obstetricia seguramente, ¿cómo lo abordan esto al momento de estudiar, al momento de llevar adelante esta carrera? Lo que el doctor decía es sumamente importante porque yo les comentaba más temprano que llevo varios años en el hospital y tuve la experiencia de vivir con parteras y después de ir, que se fueran incorporando licenciados en obstetricia. Y con eso la formación, con eso los cambios, con eso la capacitación continua y permanente de nosotros. Por eso hacer hincapié en lo que el doctor decía, capacitarnos nosotros, fortalecernos y con todas esas herramientas poder ayudar al paciente y brindarle lo que le corresponde, ofrecerle sus derechos. Bien. Ofrecerles no, en realidad respetarlos. Respetarlos. Tal cual. ¿Hay apertura por parte del ámbito médico a estas capacitaciones, a esta nueva forma de estar frente al paciente? Yo creo que sí, en algunos aspectos, por lo menos desde el Hospital Lago Mayor en estos últimos años ha sido sede de la mayor parte de los cursos, de las charlas, de la capacitación para instalar en el profesional de la salud estos nuevos paradigmas o estos nuevos conceptos que permiten que una mamá se pueda sentir cómoda dentro de una sala de partos. Incluso esto va más allá de lo que es una política hospitalaria, en donde no solamente desde el departamento de perinatología se impulsa, sino que estamos fuertemente respaldados por la dirección del hospital, sino que existen otras asociaciones que nos acompañan. Como dijo Julieta recién, la formación ya de las obstétricas es diferente claro. Y ya desde el comienzo se inculca en las mismas esta ley y se trabaja sobre ella. Y, por ejemplo, desde la Universidad Nacional de Cuyo se implementó la carrera de especialización en ginecología y obstetricia, es decir, que no solamente la formación del médico pasa por la residencia, que es el sistema de formación de posgrado más conocido, claro. Sino que en estos momentos también se hace una carrera de posgrado universitaria, en donde uno de los módulos que más se trabaja es el módulo de violencia obstétrica, ya. Sobre todo incorporado ya como una materia más. Está bueno porque digo, en sí mismo uno cuando acude a un médico lo pone en un lugar ¿no? de poder, podría decirse, porque claramente lo pone en ese lugar de saber. Y ahí es donde creo que el médico se tiene que trabajar en decir, bueno, ¿cómo funciono yo frente a eso? Sí, me parece que está bueno que nos comentes eso, ¿no? De cómo se trabaja hacia adentro de las instituciones. Exactamente, entonces esto es lo que se busca desde todas las instituciones, ya sea desde el hospital público, desde la universidad, en la formación de las obstétricas o de los nuevos médicos ginecobstetras, y aperturas desde el punto de vista de incorporar otras ciencias, fundamentalmente claro. Las ciencias sociales, que nos pueden acompañar a entender la ley. Por claro, eso bueno, hay algo que puede sonar muy raro y que es la presencia de una socióloga en el departamento de ahí seguramente en un ratito vamos a hablar claro. Porque de alguna forma lo que se propone es una maternidad centrada en la familia, no un concepto que es nuevo. Claro, vamos a ir antes a ver algunos tweets, a ver qué se piensa, pero por supuesto vamos a volver a esto. ¿Qué se incorpora, aparte de los conocimientos médicos, a esto de un parto humanizado? Vamos a pasar lo decíamos, por Twitter, a ver qué se opina allí acerca de este tema. Dice, ¿se podría usar un lenguaje no punitivo y no ser una ley para prevenir y sancionar la violencia obstétrica, sino para fomentar el parto humanizado, parto respetado y parto seguro? Dice esta persona. Dice, por lo que tengo entendido, si querés un parto respetado, tenés que pagar una diferencia. Bueno, es un mito que podríamos llegar a tomar.
Adherimos a hacer visible el maltrato en las salas de parto no es fácil, implica luchar contra una cultura que ha interiorizado la violencia como una forma legítima de tratar a las mujeres. Momento vulnerable como son en la gestación. La violencia obstétrica existe, dice esta persona. Dice parto inhumano, maniobras brutales, la maniobra de Christeler, opresión en el fondo de útero, algo a eliminar. Bueno, se toman algunas cosas, lo decíamos, ¿no? El mito de, bueno, para tener un parto humanizado tengo que hacerlo en otro lado, pagar más o hacerlo en casa a veces. ¿Cómo rompemos con estas cosas, Victoria? Y yo creo que justamente tiene que ver con esto que venimos charlando, de cómo implementamos las propuestas de revisión de prácticas para cambiar las prácticas que no tengan que ver con el parto respetado, ¿sí? En el hospital actualmente estamos trabajando, o sea, desde el año pasado, que me incluyo yo, digamos, como decía bien el doctor, o sea, soy socióloga, tengo, digamos, otro saber, claro, ¿sí? Y en eso me parece que es re importante decir estas cosas, digamos. Yo creo y estoy convencida de que el trabajo interdisciplinar, digamos, y en la salud, sobre todo, es fundamental. Creo que habla justamente de que la salud es integral, entonces, por lo tanto, si es vista solamente o tratada por una sola especialidad, no va a poder dar cuenta de todo lo que implica la salud, ¿no? Entonces, la ciencia social tiene también mucho que decir y que hacer sobre la salud de las mujeres en este caso, así que buenísimo que haya el hospital entendido que era importante, claro. Buenísimo que el doctor, que es el jefe de perinatología, lo haya aceptado y yo re contenta de estar ahí. El año pasado armamos un plan de trabajo que implicaba justamente ir promoviendo la implementación de la ley en el hospital y haciendo una especie de monitoreo para poder evaluar en qué situación estábamos, digamos, en qué situación en tanto, bien, qué obstáculos se iban visualizando que habían en el hospital para la implementación de la ley y cuáles los avances, ¿no? Así que bueno, esas serían una de las cuestiones. Nosotros a partir de eso, que lo que hacemos, no sé si quieres que lo desarrolle bien ahora, sí, es encuestas a las mujeres que están en puerperio, ¿sí? Es como para que ellas puedan comentar en base a algunas preguntas que tienen que ver justamente con lo que advierte la ley, cómo han sido atendidas y en función de lo que ellas dicen, hacer una evaluación de qué está pasando, ¿sí? Después también lo que hicimos fue en una encuesta a todo el personal afectado en la maternidad, ¿sí? De todas las distintas áreas, para justamente también conocer la perspectiva de ellos según en la implementación de la ley, ¿sí? ¿Qué pensaban ellos de algunas prácticas? ¿Y qué resultados tuvieron en esas encuestas? Tanto a las mujeres como a las personas. Nosotros ahora estamos trabajando en eso, ¿sí? O sea, todavía no hemos terminado de analizar todos los datos, porque la idea es justamente a partir de, en particular, las encuestas de las mujeres, poder combinarlo, digamos, con la percepción que han tenido la percepción del personal, para hacer unos ateneos donde podamos trabajar en conjunto, ¿sí? Con el personal sobre lo que aparece, digamos, como obstáculo y lo que aparece como algo que sí está haciendo el hospital y que tiene que ver. Uno de los datos, por ejemplo, que sí hemos podido ahora empezar a trabajar es que, por ejemplo, las mujeres, casi el 80% no asiste a cursos preparto de las que han estado en puerperio, ¿no? Y que tampoco casi el 80% estaba al tanto de cuáles son sus derechos, ¿sí? Ese es un dato importante porque pensemos que el curso preparto, cualquier curso, ¿sí? El que sea, cualquier charla, justamente tiene que ver con esto, con que la mujer pueda acercarse a conocer cuál es el proceso bajo el que ella va a transitar, ¿sí? Bien, está podemos bueno. Ir hablando un montón. No, está bueno que se incorpore esto, ¿no? Otra área, otra mirada, ¿no? Para poder conocer qué está sucediendo y a partir de ahí generar soluciones, que me parece que en esto de incorporar esta nueva área, en este caso una socióloga, pero vos también recién nos comentabas acerca de este curso preparto, que tiene también otros conocimientos por fuera de lo médico y que complementan y acompañan, ¿no? Quizás, ahora nos tenemos que ir al corte, pero ya esa fue la introducción para que vos en el próximo bloque nos puedas decir, bueno, ¿qué otras cosas tienen que suceder o tienen que estar presentes aparte de una indicación médica, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a un corte, la hice re larga, pero ahora nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más parto humanizado, más parto respetado en distintos parecidos. Ya venimos.
Llegamos al tercer bloque de Distintos Parecidos y nos estamos preguntando acerca de las prácticas al momento de las prácticas médicas al momento de un parto. ¿Qué información tiene la mujer? ¿Qué información le brinda al médico? ¿Y qué información viene también por fuera simplemente de la ciencia médica? Y ahí es donde queríamos incorporar también a la visión de Julieta, ¿sí? Desde este curso preparto que nos estabas hablando, esta preparación integral para la maternidad. Claro, tomando esto que el doctor nos comentaba y Victoria, que el 80% de las pacientes no asisten a cursos, nos queda ese poquito rango que es un 20%, entonces tratamos de que la gente pueda asistir. Este curso se dicta todos los sábados a la mañana en el Hospital Lago Maggiore, es total y completamente gratuito. Como yo les decía más temprano, es a toda paciente que tenga más de 32 semanas de gestación acompañada de algún familiar. Lo importante de esto es que trabaja un equipo multidisciplinario. Trabaja el servicio de sala de partos en conjunto con los licenciados en obstetricia, tenemos fonoaudiólogas. En este año se incorporó un módulo de canto prenatal, que eso no se había dado en otras oportunidades. En eso trabaja una compañera mía, licenciada en obstetricia, diplomada también en preparación integral para la maternidad, como varias del hospital. Entonces también participa gente de odontología, hablando sobre mitos. Tengo acá varios machetes que dice mitos. Lea tranquila. Algunos temas, los temas más importantes. En odontología te habla sobre todos los mitos en las mujeres embarazadas. Quizá hay gente que cree que no puede asistir al odontólogo. También contamos con el servicio de neonatología. A ver quién más. El servicio de salud mental. Bien. El servicio de salud mental también brinda charlas y brinda un apoyo extra también, que extra curso la paciente puede asistir a ese servicio y también realizar consultas. Neonatología y bueno, educación y la otra parte del curso la dicta un profesor de educación física. Entonces se da todo lo que es charla, información, se hace un descanso y después trabajamos con colchonetas, se han incorporado esferas, se han incorporado almohadas, se ha incorporado bastante material en este último año, que en donde ahora lo está coordinando otra de mis colegas que también se le está dando mucha fuerza, mucho empuje, por eso queríamos hacer hincapié en esto. Que se pueden acercar. Que se y pueden Julieta, acercar. el maquillaje también nos contaste que de alguna forma las pacientes, bueno, las mujeres que se acercan pueden recorrer las salas. Los sí, espacios eso donde también van a es estar. importante. Después de finalizado el curso, en el último módulo, se los invita a una visita a sala de partos. ¿Qué implica esto? Que puedan ingresar a la sala de partos, que conozcan el lugar, que el familiar sepa dónde va a estar su esposa, su hija, su pariente. Entonces, dejan de tener tanto miedo a lo desconocido, que es algo que yo les decía, una vez que ustedes pasan esta puerta van rompiendo un miedo, pasan esta puerta, rompen otro. Entonces adentro nos encuentran a nosotros que nos han estado viendo durante varias clases, entonces no se encuentran con una cara desconocida, se encuentran con alguien que conocen. Sí, ir familiarizando y también generando una cierta intimidad, me parece, para otra cosa en la que también se prepara al familiar o al quien acompaña es en la respiración, en la relajación, se los hace participar en la gimnasia. El masaje, otra cosa que hemos incorporado es masaje y música, que también nos ha traído bastantes resultados y buenos en pacientes. Y de a poquito lo estamos incorporando y resulta. Bueno, está bueno resulta. Desmitificar, ¿no? Yo Sí, tenía una en otro idea de los totalmente módulos se incorporó también Victoria en uno de los módulos del curso de preparación integral para la maternidad. O sea, en ese módulo lo que hacemos es trabajar sobre la Ley Nacional de Parto Respetado. O sea, ahí lo que hacemos es trabajar sobre los derechos, cuáles son los derechos que tienen las mujeres en todo el proceso. Y es parte de esto que decimos, ¿no? O sea, que la información sea integral, o sea, que puedan manejar toda la información, la mayoría de la información, ¿no? Que es necesaria y que el hospital se las está ofreciendo y que pueden, un dato importante es que pueden asistir mujeres que vayan a parir quizás en otro lugar. O sea, el curso es un curso que se brinda, digamos esto, un plan integral de maternidad, preparación integral para la maternidad, pero está abierto. O sea, vos podés hacer el curso ahí, pero de repente vas a tener tu parto en otra institución.
Bien. Está bueno saber lo que digo, ¿no? Esto es una cuestión de desmitificar, porque uno tiene esta cuestión de, bueno, llegué, me llevaron a la sala de parto, después me corrieron a tal lugar y sin haber hecho eso antes, me parece que está buenísimo rescatarlo, ¿no? Tal cual. Ernesto, ¿querías contarnos algo que habías visto en los tweets en el bloque anterior para desmitificarlo? Sí. En primer lugar, hacer referencia a lo que dijeron las chicas recién, y es que estamos tratando de sacarle al Hospital Lago Mayores el mote de monstruo, en el cual cuando la paciente ingresa va a ser tragada por este nosocomio. Bien. Tratamos de hacerlo cada vez más amigable y que la gente confíe en nosotros. Le damos las herramientas, pero tampoco podemos obligarlas a su utilización. Por lo tanto, creo que todo está destinado a que esas pacientes sepan lo que les va a pasar y por lo tanto sean capaces de decidir en el momento, pero que tengan una decisión informada. Y en cuanto a algunos de los mitos que se plantearon recién, uno de los tweets hacía referencia al pago o a que la situación económica podía ser a un parto respetado, y creo que eso está bastante lejos de la realidad, porque al inicio vimos que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que en la Argentina hay índices de cesárea que son relativamente elevados, mayores del 35%, y que se recomienda índices más bajos, de un 10 a un 15. Para que ustedes sepan, en el hospital público, el Hospital Lago Mayores tiene índices de cesárea que están cercanos o por debajo al 30%. Sin embargo, los índices que se manejan en la parte privada de operación cesárea son de alrededor del 70 al 80% de acuerdo a distintas organizaciones. Y creo que quizás alguna que tenga índices de los cuales pueda presumir superan el 50%. Por lo tanto, creo que eso ya es un argumento válido como para desmitificar que el parto respetado está asociado a la parte económica. Perfecto. Por lo tanto, creo que eso debe quedar claro. Incluso en la actualidad, muchas obras sociales pagan la atención de un parto una especie de módulo, y por lo tanto uno cobra lo mismo, atienda el parto por vía vaginal o atienda el parto operatorio por cesárea. Por lo tanto, ni eso hace que uno tome la decisión, como muchas veces se pensó que uno la tomaba por la parte económica, que me iban a pagar más por hacer una cesárea, y en la actualidad no es así. Sí, se tenía eso de, bueno, y aparte de una cuestión de programación, de decir, bueno, de una cuestión hasta productiva, es decir, con una cuestión de agenda de cesáreas yo me puedo manejar de otra manera como médico, ¿no? Exactamente. Bien, es parte de eso. Recién Victoria nos comentaba que con este trabajo de encuestas que se está haciendo tanto para mujeres como para el personal del hospital, el mismo personal pedía capacitación, ¿no? O decía que ahí había un faltante. ¿Cómo lo ves esto o cómo se puede empezar a trabajar desde ahí? Y en realidad justamente las encuestas las implementamos en ese sentido. La idea es conocer la perspectiva del personal, tomar las opiniones del personal y hacer en conjunto el análisis de cómo vamos a avanzar, ¿sí? Que tiene que ver esto un poco con pensar que los cambios no necesariamente se tienen que pensar desde lo punitivo, ¿sí? De hacer partes todos, digamos, de la necesidad de estos cambios, ir pensando las estrategias. Obviamente, digamos, cuando uno ya va agotando distancias, ya aparece la idea de la sanción, pero la idea justamente es entre todos ver qué podemos hacer. Entonces, en la encuesta del personal se les pregunta qué piensan que hace falta en el hospital para que se avance en la implementación. Ahí es cuando la mayoría, digamos, no tengo acá el porcentaje, pero sugiere capacitaciones sobre estas leyes, ¿sí? O sea, no capacitaciones generales, te dicen capacitación sobre la ley de parto respetado, ¿sí? Ahora, un poco hemos hablado sobre los derechos de la mujer, que es un poco lo que hemos hablado en estos 3 bloques. Sería bueno que nos cuenten cuáles son los derechos del niño recién nacido. Bueno, los derechos del niño recién nacido son similares a los que también se plantean para mujeres, es decir, el recién nacido, el primer derecho y fundamental es a compartir la sala con la mamá una vez que se produjo el nacimiento, que es lo que se conoce con el nombre de internación conjunta. Entonces es inadmisible en este momento que
la mamá, si no ha tenido ningún problema con su bebé, salga separada de él. Por supuesto que hay prácticas que son inmediatas, como el momento del nacimiento y la colocación del bebé en el pecho de la mamá, el corte del cordón umbilical respetando ciertos tiempos para que se favorezca el mayor pasaje de sangre hacia el bebé, que es muy beneficioso sobre todo para los depósitos de hierro, que ese bebé sea tratado desde el inicio como un ser humano, desterrando un poco esas prácticas que se ven sobre todo en las películas en donde el bebé nace y recibe unos cachetazos para que llore, ¿no es cierto? Entonces tiene el mismo derecho, y creo que también hay que tener en cuenta los derechos del bebé prematuro, porque no siempre existe la posibilidad de que ese bebé vaya con su mamá y queda en la sala de neonatología, en internación, y por lo tanto también deben respetarse los derechos que es de ser visitado por su mamá, de ser visitado por los parientes en general, de fomentar la lactancia, es decir, todas situaciones que hacen a una complejidad mayor de la ley, que no pasa solamente por la atención de la mujer, sino también por el niño y por la familia en general. Bien, está buenísimo esto, ¿no? El empezar a conocer y romper mitos. Lo digo desde la experiencia porque he conocido muchos casos, entonces me parece que, no porque voy a generalizar mi caso, ¿no? Pero de que yo conozco todo, claramente, pero digo, son casos que se replican en definitiva, entonces está bueno empezar a ver que esto va cambiando. Y en cuanto a la capacitación de los médicos, me parece que es fundamental esto del cambio el cambio de actitud, digamos, de que es un cambio de que no tiene que ser algo que se imponga, sino que va también en una cuestión de empezar a cambiar la mirada sobre el otro, ¿no? Tal cual. Eso me parece que es fundamental. Es que esa es la idea, ¿no? O sea, las leyes vienen a ser una necesidad expresada en un marco legal, sí, pero que de acá a la implementación y de ahí a la efectividad que tenga, sola, por sí sola, no la va a lograr. Entonces es necesario trabajar en eso y trabajar entonces en ir desnaturalizando prácticas, ir reflexionando sobre los nuevos paradigmas, ser parte de eso, tener una actitud abierta hacia eso, ¿no? Porque eso es lo fundamental. O sea, yo creo que acá lo más importante es que seamos los más reflexivos posibles, que desarrollemos la empatía, que es una de las cosas que la ley no la va a nombrar, pero tiene que ver con eso. O sea, pensar al otro como sujeto tiene que ver con ser empático en un punto, bueno, ¿no? en este aspecto, antes porque nos queda muy poquito tiempo, pero quiero preguntarles, a nivel provincial, ¿consideran que el sistema público de salud está preparado para poder brindar parto humanizado a todas las mujeres, o todavía nos falta mucho para crecer a nivel de infraestructura, a nivel de formación docente? Yo creo que nos falta todavía camino por recorrer. Es más, te diría que estamos en el inicio o en los comienzos. Pero creo que el futuro, por lo menos desde mi punto de vista, es bastante bueno. Porque se está trabajando, se está capacitando a la gente. Como les dije recién, no es un trabajo solo del Ministerio de Salud, está apoyado por el Ministerio de Educación a través de cursos o carreras de especialización en la cual ya toda la problemática de la relación médico-paciente se establece desde un primer momento. Por lo tanto, creo que se está trabajando, falta mucho todavía, pero la idea es que se vaya creciendo. Es más, nosotros en este momento todos saben que se ha iniciado una obra que quizás sea una de las más importantes en la provincia, que es la construcción de la nueva maternidad. Y la nueva maternidad ya tiene, desde el punto de vista edilicio, algunas circunstancias que nos permiten que los partos vayan a ser atendidos en mejores condiciones que las actuales. Bien. Porque uno de los problemas más graves con los cuales se tuvo que luchar es la infraestructura. Nuestra maternidad fue ideada de una forma que está muy lejos de lo que es una maternidad centrada y segura en la familia. Bueno, no nos queda mucho más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado justamente, ¿no?, brindando esa información, ¿sí? Empezar a desmistificar con la información, con el saber cuáles son nuestros derechos,
creo que es lo fundamental para que nos podamos empezar a pensar en lo que decía recién Victoria y lo que hemos estado hablando durante todo el programa, que es cómo miramos al otro y cómo intervenimos sobre ese otro respetando esos derechos, ¿no? Cómo interactuamos allí. Así que la verdad que ha sido una charla muy bonita. Muchísimas gracias, Julieta, por haber estado acá. Victoria, muchísimas gracias. Ernesto, muchísimas gracias por haber estado en Distintos Parecidos. No nos queda más tiempo, bueno, también agradecerles a los invitados de hoy y por supuesto agradecer a Baidip que me vistió en el día de hoy. Y Fer, nos encontramos mañana. Exactamente, mañana en un nuevo debate en Distintos Parecidos, como todos los días a las 19 horas por Señal U. Chau, chau.